Bueno, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el romanticismo, las características y el contexto histórico. Y el equipo está conformado por Miguel Granados, David Castillo y Jesús Rodríguez. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contexto histórico, es decir, los sucesos, hechos y acontecimientos que dieron el inicio de lo que sería el romanticismo, puesto que a finales del siglo XVIII se produce en Europa una serie de acontecimientos revoluciones, que marcan el inicio de un nuevo orden social. Aquí vamos a hablar de tres principales revoluciones que van a causar cambios tanto a nivel social, económico y cultural. Y la primera de ellas va a ser la revolución industrial. Rápidamente llamamos revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en actividades como la agricultura para depender de la industria. Esta nace en Gran Bretaña en 1760 y también va a contar con ciertas características, y es que, como mencioné, produce un cambio rápido y profundo que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Sin embargo, aquí se van a notar más lo que son los cambios tecnológicos, puesto que se irá desde el uso de nuevos materiales como lo es el acero hasta lo más sobresaliente, que es las fuentes energéticas. Aquí se va a dar el uso del carbón y por lo tanto van a surgir las máquinas motrices, como pues la máquina de vapor. También es importante mencionar que durante este tiempo se va a dar una nueva clase social llamada la clase burguesa. Para la sociología, la burguesía es una clase social que se caracteriza por poseer medios de producción propios y que gracias a esto establece una relación de explotación con el proletariado o grupo social obrero, al cual le va a comprar su fuerza de trabajo, puesto que éste no tiene sus propios medios de producción. Hablando de la clase social obrera, pues también se va a denotar durante este tiempo, y es que se va a dar un éxodo de población rural hacia ciudades, pues porque necesitan ir a trabajar a las industrias que se están formando ahí, y da lugar a la aparición de este agrupamiento en los suburbios cercanos a las fábricas, formado por obreros. Durante este tiempo las condiciones de vida de esta gente pues es penosa, no cumplen los derechos civiles de un trabajador durante ese tiempo, y los suburbios se vuelven un poco superpoblados y sucios, que llegan a ser incluso víctimas de epidemias. Y también sobre la revolución industrial es que llega a asentar los ideales liberales. Y en cuanto a la siguiente revolución, que es la revolución de las 13 colonias o la revolución estadounidense, pues fue un conflicto político que se inició precisamente en las 13 colonias británicas que se establecían en Norteamérica en 1765 como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico para intentar recuperar la economía británica puesto que ellos habían tenido su guerra de los 7 años en Europa. Sin embargo, la revuelta política, la Revolución Americana, pues llegó a ser un conflicto armado que se extendió hasta 1783, cuando fue reconocida la independencia de Estados Unidos. Y es importante porque Estados Unidos fue el primer país en el continente americano en declarar su independencia, ir a la guerra contra una potencia europea y obtener su emancipación del control colonial. De la Revolución Americana, pues también hay que decir que crea los derechos individuales en su declaración y en su constitución. Y finalmente la francesa. La Revolución Francesa pues llega en 1789 y pues se nota un cambio abrupto, ya que pues de una monarquía absolutista
se había pasado a una república, ya no había súbditos, había ciudadanos. La sociedad antes estaba dirigida por aristocracias y clero, y ahora pues la burguesía precisamente es la que se convierte en su motor principal. Y aquí se da un avance en las leyes, la economía, el arte, la ciencia, la educación. Se invierte el papel de la iglesia. Pero lo más importante de la Revolución Francesa es que llega a cambiar completamente los ideales en cuanto a libertad, igualdad y fraternidad entre pueblos. Y bueno, esos fueron los acontecimientos que dieron pie al romanticismo. Bueno, yo voy a hablarles sobre las características del romanticismo. Bueno, la primera característica es el rechazo al neoclasicismo y a la ilustración. Bueno, esto se refiere, como todos sabemos, el romanticismo surgió inicialmente en Inglaterra, luego pasó a Francia y Alemania. Inició más o menos como una contraposición a lo que era actualmente el movimiento intelectual de la ilustración y más que nada su expresión artística neoclasista, donde se valorizaba la lógica, la razón y la objetividad, lo que rápidamente se tradujo en la estandarización de formas y contenidos. Como número 2 tenemos la exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Como su nombre lo dice, es en consecuencia del centro del romanticismo que giró en torno a eso, lo que nos permitió la liberación de los artistas y del arte. La número 3 sería la rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Los artistas del romanticismo se opusieron a la rigidez del academicismo y liberaron el arte de las reglas, lo que pues obviamente favoreció la explosión de la creatividad artística. Como número 4 tenemos culto del yo y del individualismo. Bueno, esto se refiere que si antes el artista pues debía como crear en función del encargo y limitarse a las intenciones del mecenas. Ahora con la libertad de adquirirla, el artista podía concentrarse en la individualidad. Como número 5 tenemos la valoración de la originalidad. Por ende, durante el romanticismo, la original se vuelve un criterio de valoración artística, por lo que queda atrás la idea de que el arte debe responder a la tradición, continuarla o simplemente perfeccionarla. Como número 6 tenemos la sublimidad. Frente a la idea de belleza clásica, austera, ordenada y equilibrada, el romanticismo antepone la idea de sublimidad, según la cual puede hallarse la belleza en lo terrible e incómodo, en aquello que, aunque no es plácido, turba y pues prácticamente que conmueve. Tenemos como número 7 la exaltación de la fantasía, que esto se refiere al movimiento romanticista que se caracterizaba por dar rienda más que nada suelta a las fantasías, los sueños, lo sobrenatural y la provocación, tanto en las expresiones artísticas como en la literatura. Como número 8 tenemos la nostalgia por el pasado. Eh, Al ser un movimiento crítico con su más que nada contexto sociocultural que tenía y su, y, y su, con- y su contemporáneo, el neoclasicismo, el romanticismo, en ese momento el romanticismo desarrolló una nostalgia por el pasado, eh, el que veían como un tiempo mejor. Como número 9 tenemos interés en la Edad Media y Barroco. La Edad Media, especialmente la que coincidió con el arte gótico, fue parte de los románticos, el símbolo de la espiritualidad y la mística, por lo que acudieron con frecuencia a ella como inspiración o como un tema. También nos dice y nos habla del barroco, que bueno, por su parte les mencionaré que representaba la libertad compositiva, la liberación de las emociones, los efectos y la exuberancia, lo que era muy afín con los propósitos creativos y expresiones del romanticismo. Como número 10 tenemos el interés en lo exótico. El romanticismo buscaba la captura con la tradición occidental en lo exótico, es decir, en las culturas foráneas a las que idealizaban, muchas veces bajo el paradigma del buen salvaje, como pues puede ser por ejemplo el orientalismo y la figura idealizada del aborigen americano. Como número 11
Como número 11 tenemos interés en los temas y culturas populares. Pues esto se refiere que es a otra fuente de nostalgia por el pasado, se expresó por el interés por rescatar la sabiduría popular, el folclore y las leyendas, lo que imprimió en el romanticismo una fuerte énfasis en el nacionalismo. Como número 12, el nacionalismo fue de los románticos la expresión del yo colectivo. Como número 13 tenemos la valoración de las lenguas y esto se refiere a que en el romanticismo las lenguas cobraban gran importancia ya que volvieron un arma de expresión nacionalista. Como 14 tenemos los temas del romanticismo. Entre los temas más frecuentes sería el amor, la pasión y la emoción, la nación, la historia, el pueblo, la religión, las mitologías nórdicas y la espiritualidad, el imaginario fantástico medieval, el orientalismo y el mundo aborigen, la muerte y el énfasis en el suicidio. Eh, como número 15 sería fuerte idealismo. Este movimiento se refería más que nada que fue extremadamente idealista, no solo al nivel artístico, sino al nivel político y social. Gracias. Hegel. Todo lo real es racional y todo lo irreal es irracional. ¿Qué significa que todo lo real es racional? Pues que todo sucede por una razón. Todo ser, cosa o acción sucede por un plan. Para una secuencia lógica, supongamos que una persona ya mayor echa un vistazo atrás descubriendo que todo lo que ha hecho y todo lo que le ha sucedido tiene una razón de ser. Nada fue por casualidad. Todo forma parte de una secuencia lógica. Pero mientras vivía, él pensó que todo lo que pasa, como ciertas acciones, como conocer a alguien, ver una película, hacer un viaje, eran sucesos derivados del azar y que podían pasar de forma o de otra. También pensaba que las decisiones que ha ido tomando podían haber sido otras, pero ahora se da cuenta que cada suceso y decisión forma parte de un plan, el cual él desconocía, que se ha estado manifestando hasta que para él se ve claro. Esto Hegel piensa que es aplicación para toda la humanidad y que todo sucede por una razón, el cual sigue un plan o secuencia lógica, y no hay nada que ocurra accidentalmente, por lo tanto todo lo real es racional. ¿Qué significa si todo lo racional es real? Solemos pensar que es la experiencia la cual nos dice lo que es real y no sigue y sin embargo muchas veces es la experiencia la que nos indica que es lo real y luego la experiencia únicamente lo confirma. Como por ejemplo en 1846 el planeta Neptuno fue descubierto, pero su existencia ya se sabía matemáticamente por las órbitas de Urano y Júpiter. Estas sugerían que debería existir a otro planeta. De- Así, descubriendo Urano primeramente matemáticamente y luego por la experiencia. Esto demuestra la ideología de Hegel de si algo es racional, encontramos una manifestación en la realidad. Hegel identifica el espíritu como un sujeto el cual Hegel le llama espíritu. El espíritu es un ser cósmico que se manifiesta a través de lo real, incluso los seres humanos. Solemos pensar que todo el mundo es un ser independiente, piedras, animales, personas, las cuales existen por un tiempo y luego desaparecen. Pero Hegel pensaba que todo lo que es la manifestación del espíritu y para que el espíritu pueda desarrollarse todo lo que tiene de potencial, debe exteriorizarlo, así sugiriendo a los seres externos, ya sea piedras, animales, seres humanos, pasando de espíritu a esto.